Teoría socialista de la creatividad, presentado por Zulay Gordillo Bayona y Neila Yamil Caballero, junto con el tutor Joan Ochoa. Entonces partimos de qué es la creatividad. Entonces el concepto de la creatividad se ha venido transformando de considerarse un resultado de la intervención divina durante la antigüedad a convertirse en un aspecto sublime de la genialidad humana en el siglo XIX. Sin embargo, fue hasta el siglo XX que surgió el interés por estudiar el proceso de la creatividad como un rasgo biológico de los humanos. Entonces, la creatividad es la capacidad de generar soluciones originales. Según Stelmer y Labar, en 1997, la creatividad está relacionada con la generación de ideas que son relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad. Para Arnold Toynbee, el talento creativo es aquel que, cuando funciona efectivamente, puede hacer la historia en cualquier área del esfuerzo humano. Entonces, ver lo que todos ven, pensar en lo que los demás no han pensado, y hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. En la teoría socialista aplicada a ella, consiste en la asociación libre de un estímulo o cosa con todos aquellos que contengan una relación. Entonces, la asociación libre de un estímulo o cosa con todas aquellas que tengan alguna relación es una evocación a unas imágenes o sensaciones o palabras o emociones, conectar un estímulo u objeto al azar o de modo intencional, generando una sucesión de ideas, palabras, frases o imágenes asociados. Y al unir todo esto de un modo lógico y lógico, o un estímulo o cosa con otros o con muchos, con los que tienen alguna relación de identidad o causalidad de contexto espacial en el que se ubican en el tiempo, en momentos en que se aunan en una dinámica de un relato en lo que sucede. Por ejemplo, el niño evoca o asocia sus juguetes preferidos a un juego o a un recuerdo en el jardín de infancia, y asocia todo esto, estímulos, con sus juguetes. Para Smirnov, en 1962, es el autor de la teoría asociativa del proceso creativo. El pensamiento creativo es el proceso en donde elementos dispares se unen en nuevas combinaciones para formar una propuesta útil para el individuo. Entonces, Smirnov-Menich en 1962 definió que el proceso creativo como una combinación de asociaciones remotas en un resultado novedoso y pertinente. Fue el primer científico en revisar la base genética de los trastornos mentales tras la relación con la genética, resultando la era de la eugenesia. Pionero del prospectivo estudio longitudinal de algo riesgoso para investigar las causas y trastornos en énfasis significativos para el estudio de la creatividad. Planteó que el individuo puede producir soluciones creativas a través de tres procesos: serendipia, por asociación accidental, similitud y meditación. Tenemos similitud, que es la educación entre dos elementos, y meditación, que produce la evocación a presentarse tres o más elementos. Entonces, serendipia, podemos decir de ella que es una circunstancia de encontrarse algo por casualidad que no se buscaba. Similitud es la relación entre dos personas o elementos con características comunes. Por ello, supuso que la red de memoria semántica en las personas creativas tiene una jerarquía de asociación que le permite asociar un concepto con términos más distantes, por ejemplo, el concepto taza con porcelana o con caliente. Este contraste
es una estructura jerárquica de asociación en los individuos menos creativos y posiblemente es más pronunciada o vertical, lo que limita su elección a términos más próximos, por ejemplo, como plato a cuchara en el mismo ejemplo. En meditación, el pensamiento o consideración produce evocación al presentarse tres o más elementos de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. Para esta teoría, el propio Manning desarrolló una prueba de asociación remota que se llama Remote Association Test, en la que se presenta a los sujetos en un trío de palabras en apariencia inconexas. Por ejemplo, como cheddar es a suizo, como es a pastel. Y si se les pide encontrar una cuarta palabra que se relacione con ellos, sería la palabra queso. Entonces, vemos que aquí la similitud es la educación entre dos elementos, ya lo vimos. Meditación es la producción de educación a presentarse tres más o más elementos. Y las finalidades de la teoría asociacionista serían ofrecer los mecanismos y fuentes en virtud de los cuales establecemos las conexiones para establecer un sinnúmero de relaciones de un objeto, tema o problema, de un objeto, tema o un problema, un asunto cerca o distante del universo. Entonces, la finalidad de la teoría asociacionista intenta encontrar el sentido de las relaciones como una dinámica para integrar todos estos estímulos, para coordinar y organizar todo este caos en nuestro cerebro y ejercitar el potencial de las conexiones que nuestro cerebro puede establecer con todas las cosas de nuestro alrededor. Es un asociacionismo consciente o inconscientemente, es un mecanismo para mejorar, sino sobre todo para encontrar causas de seguras de evocación de recuerdo de lo que existe en nuestro consciente e inconsciente inconsumablemente. El asociacionismo consiste en ofrecer los mecanismos y fuentes en virtud de los cuales establecemos las conexiones para establecer un sinnúmero encadenado de las relaciones de un objeto, tema, problema o asunto, con todos aquellos que estén cercanos o distantes en nuestro universo. Entonces, entre ellos podemos citar los siguientes, que es los mecanismos empleados de la teoría asociacionista, que es la teoría por diferencia o contraste, la semejanza, la contigüidad y la continuidad. Entonces, la diferencia, contraste u oposición es el hecho que dos cosas sean opuestas, hace que una nos recuerde a la otra automáticamente. Por ejemplo, el amanecer está asociado en el tiempo de la noche, al igual que el atardecer, o una cuchara y un tenedor contrastan no solamente por su forma, sino también por su función, y las dos van conectadas por esta asociación pues, a la comida o al hecho de comer. En la contigüidad y continuidad es la unión de dos cosas en el espacio o en el tiempo, favorece su evocación conjunta estableciendo una relación entre las mismas. Entonces, niño, por ejemplo, nos vamos otra vez al ejemplo del niño, juego, jardín de infancia, juguete. Entonces él va a asociar todo esto con sus juguetes preferidos o con su juego preferido, en este caso el béisbol, y lo va a evocar en el jardín de infancia. Por ejemplo, en esta época de la pandemia ve sus juguetes y pues recuerda cuando jugaba en el jardín con todos sus amigos. Entonces todo esto, conexiones la evocan a esta contigüidad o continuidad. Otro ejemplo podría ser a la hora de la comida, los alimentos. Entonces uno piensa ahora la comida, los alimentos, la cocina, la unión de la familia, la comida, la sopa, la carne, la ensalada, todo lo que conlleva esto. Entonces en este momento y espacio la comida se produce en fenómenos y se usan como instrumentos que realizan acciones y todas están ligadas a ese momento y a la enumeración, y la enumeración podría ser interminable porque podríamos agregar la hora de la comida, la hora de reunirnos en familia o cosas por el mismo estilo. Entonces la contigüidad significa que los estímulos que se aplican en el momento de una respuesta pueden reaparecer y tienden a provocar dicha respuesta. Entonces la semejanza también nos da que es el parecido de dos cosas que puede llegar a la igualdad, que conecta las diferencias con otras a ser idénticas o muy parecidas. Este también es otro mecanismo fundamental del asociacionismo, es una experiencia vital y la percepción sensorial de estímulos fuertes favorece la evocación tanto por semejanza como por contigüidad y diferencia.
La emoción interna, la satisfacción o la insatisfacción de las necesidades materiales, psicológicas, sociales, con la disonancia emocional lógica que puede provocar, constituye un énfasis acentuado en las conexiones que se establecen tanto por diferencia como por contiguidad y semejanza. En definitiva, las fuentes y las fuerzas que refuerzan, ocasionan y enriquecen la asociación y nos llevan a la comprensión o resolución y mejora de todos los fenómenos ligados a un tema, a un asunto o a un problema. Entonces, a la creación, intuición, inventiva de nuevas relaciones con otros objetos y funciones y actividades con los cuales no estaba anteriormente conectado. Entonces, podríamos decir que la semejanza, el parecido de dos cosas que puede llegar a la igualdad, nos conecta por diferencias con otras, por ser idénticas o muy parecidas. Puede ser una percepción sensorial o estímulos que fuertes que favorecen la vocación tanto por semejanza, por contiguidad o por contiguidad de diferencia. Este ejemplo sería, por ejemplo, una canción que nos evoca un recuerdo a un tiempo, un espacio o un espacio ligado al tiempo, que nos puede evocar recuerdos de una persona querida o de un dolor muy grande o de un desamor. Entonces podría ser una emoción interna de satisfacción o insatisfacción de las necesidades psicológicas o sociales. Seguimos con los mecanismos empleados para la teoría asociacionista, ya lo vimos. La metáfora verbal, plástica o motriz. Entonces está la semejanza, que puede ser símil o metáfora, la palabra o la alegoría. Entonces, en la metáfora verbal, plástica o motriz, nos lleva a que podamos nosotros tener un lenguaje propio de mecanismos y determinado desde el punto de vista de la gramática asociativa. Entonces aquí entra lo que es todas estas metáforas como la semejanza, comparación o el símil. Estas situaciones o paisajes o fenómenos de la vida puede ser en parábola o alegoría, como cuento que nos explica una realidad a través de otra distinta. Entonces eso es algo ya preconcebido que tenemos nosotros en el cerebro o sabido que tenemos nosotros ya, que asociamos por distintas metáforas o parábolas que ya uno las entiende. Pero entonces, ¿cómo entenderlo? Desde la perspectiva de la creatividad, la metáfora verbal o plástica del surrealismo atrevida aparentemente impertinente, por ejemplo, el reloj blando que se moldea y adapta al espacio en que se coloca de Dalí. Entonces es como una analogía inusual que conecta a dos objetos que en la vida estuvieron asociados desde un punto de vista lógico o funcional, por ejemplo el coche como si fuera una gallina o viceversa. Entonces estas analogías las hacemos en el cerebro y pues damos una idea de lo que nos quieren tratar de explicar o decir, y estas asociaciones van interconectadas sinápticamente en nuestro cerebro. Entonces es algo ya sabido. Es una unión sintáctica, material y funcional de dos objetos que no tienen nada que ver entre sí, como por ejemplo el reloj disparador de disparates es impredecible, loco, que no lo llegáramos a pensar, pero si nos lo traen al ejemplo, pues uno trata de comprender qué es lo que nos quieren tratar de entender. Veamos cómo se asocian las palabras en las perspectivas de la asociación técnica para la comparación de los símil o la metáfora ordinaria. Entonces están los ejemplos, por ejemplo el sol es al cielo y a la galaxia. Otro ejemplo sería la luz, el día o amaneciendo. O por ejemplo sería el calor a lo seco, a vapor de agua, el fuego al surgir o a la lumbre, o el foco a la bombilla, o el astro, el sol, a la estrella. Son palabras así que podemos asociarlas y pues que ya lo tenemos sabido como preconcebido ya en nuestro cerebro. Respecto a la parábola y alegoría podremos establecer estas conexiones, por ejemplo el balón y la pelota con el corazón. Entonces se pierde nuestro equipo querido, el alma, pues nos duele en el corazón. Entonces relacionamos todo esto en una sola analogía, el balón y la pelota con el corazón, o la naranja y el limón con el amor, o el volcán y el horno con la pasión. U otro ejemplo sería el monte y el valle con el vaivén de las olas desde el amor. Entonces desde este punto de vista la metáfora es surrealista, es una analogía inusual
inusual y de la simétrica podemos establecer conexiones de carácter aparentemente lógicas y locas, inusuales, extrañas y potentes que forzarían al cerebro humano a hacer un esfuerzo grandísimo y creador, transgresor desde el punto de vista lógico, y asociar el sol con la playa, o con un plátano derretido en almíbar, o con un sartén al fritar un huevo, o con la rosa que sale perfume embriagador, o con una mano que acoge y mima, o con la bomba de un fuego del sol del amor. Entonces, desde este punto de vista, la imagen y el símil es la comparación o la metáfora ordinaria que nos presenta algo obvio, sabido, claro, lógico y consciente. Es lo que suele ocurrir en los distintos momentos como trabaja el cerebro siempre, y que ya lo tenemos preconcebido en las conexiones cercanas y ciertas o directas al estímulo que lleva implícito la respuesta verdadera y ya sabida. Por lo que respecta a la comparación parabólica o alegórica, narrativa y discursiva, la imagen puede ser dudosa, desviada, en parte lógica y en parte sin sentido, y pues de alguna forma dudosamente consciente y comprensible. Reclama la atención reflexiva y divergente. La conexión suele ser directa e indirecta, difusa y confusa, probable y verosímil, pero nunca directa e incierta. Esta metáfora surrealista es atrevida e inusual, propia de la sintética y la analogía, distante y entre dos cosas que no tienen ningún sentido o parecido, y nos ofrece una imagen de algo que aparentemente es erróneo y disparatado, impertinentemente ilógico, inconsciente y sin sentido, y puede llevarnos a una lógica del absurdo. Entonces la conexión es remota entre el estímulo y la respuesta, entre dos variables que asociamos en nuestro cerebro siempre en cada momento de nuestras vidas, por lo que genera a veces oscuridad, confusión y absurdo. Puede parecer una nueva realidad impensable o inimaginable en el momento en que se llega a evocar, o inventiva o loca, desde la fantasía utópica o imposible. Estas conexiones se basan más que todo en el test de asociación de mérito con una medida del potencial creativo, lógico y racional. Por ejemplo, un último ejemplo sería luces a cable, como árboles a raíz, como dedos a músculo, como folios a pensamiento neuronal interconectado. Entonces, esta teoría de la creatividad se manifiesta o se inhibe cuando se da la convergencia en interacción de diferentes dimensiones. Entonces se entiende que una persona puede producir soluciones creativas a través de uno de los tres siguientes procesos. Entonces lo veíamos en la serendipia, la similitud, la meditación. Sería un proceso de asociación accidental, y sería una evocación entre dos elementos, y la meditación produciría evocación al presentarse tres o más elementos. Entonces, según este autor, la combinación de los elementos más remotos es entendida como más creativa que la combinación de elementos más similares o cercanos conceptualmente hablando.